sector salud nacional. Como todos los miércoles tenemos este encuentro donde vamos a poder compartir con especialistas del área y temas de actualidad. También darle la bienvenida a los coordinadores académicos del diplomado, quienes hoy nos están acompañando y bueno, van a presentar también a nuestro invitado. Mi nombre es Yaidy Delgado, para los que no me conocen, y bueno, estamos acá para poder ofrecerles también apoyo y responder sus preguntas y respuestas, que va a ser al final de la conferencia a través del chat, una vez finalice nuestro invitado, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tratar el tema de inflexiones y reflexiones de un camino andado de cirujano a director general, a cargo del doctor Pedro del Médico. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor Julio Castro, quien va a hacer la presentación. Gracias. Buenos días, buenas tardes ya a los alumnos que están por aquí, a los amigos invitados. Para mí es un placer presentar al doctor del Médico. Pedro es un amigo de hace muchísimos años. Y más allá de su currículum formal, que está en la invitación y que voy a comentar, él es médico cirujano graduado en el Hospital Vargas de Caracas, con especialidad en cirugía en el Hospital Vargas de Caracas también, con una maestría en gerencia de salud en la UCAP. Es también alumno del IESA del programa avanzado gerencia, el PAC. Ha sido director médico de varias clínicas en el área metropolitana de Caracas. Ha sido director de centros hospitalarios de gran nombre en nuestro país. Y más allá de eso, Pedro reúne una mezcla virtuosa del mundo de la salud muy necesaria en estos momentos y que eso le genera un perfil único. Es un médico que, además de ser o ha sido un médico en la actividad clínica, ha tenido puestos de gerencia y responsabilidad de gerencia tanto en el área pública como en el área privada. Nadie le puede quitar a Pedro que su experiencia en la gerencia del sector salud no solamente parte del conocimiento académico, sino también de una actividad en el campo, en la práctica, en el día a día, con experiencia desde COVID hasta aspectos coyunturales como huelga gremial. Digamos, todo ese ámbito de la gerencia médica hace a Pedro un perfil particular, y espero que sus reflexiones nos traigan al resto de los que lo vamos a oír enseñanzas únicas. Sin más, me da gran placer presentar a Pedro, y Pedro, la audiencia es tuya. Un abrazo. Gracias, Julio, por, creo, inmerecidas palabras, pero las agradezco desde la amistad que nos une mucho tiempo, a ti, a Gustavo, a Mario y a todo el equipo del IESA, al cual agradezco la invitación, y particularmente, ya déjame conectarme con la presentación propiamente, compartirla con todos ustedes, y sobre todo, particularmente, necesito imperiosamente hacer mi manifiesto de conflicto de intereses, porque actualmente yo me funjo como director general de Policlínica Metropolitana, y me escucharán hablar varias veces de Policlínica Metropolitana y de otras clínicas y hospitales en las cuales he estado, por fortuna, por suerte, y también ¿por qué no?, por una profecía autocumplida de pensar de joven, yo voy a ser director de esto, yo voy a ser director de esto, y se han cumplido años después. Realmente estaban en mi mente y en mi corazón, y siempre así lo hice y lo mantuve. Y no en balde hoy, como decía Joan Manuel Serrat, el azar es caprichoso, ¿no? Hoy día de San Pedro y San Pablo, justamente San Pedro, un gran gerente, si lo vemos desde el punto de vista de la gerencia, un gran líder, gerenció, probablemente sobre él se edificó la iglesia, no obviamente la iglesia que conocemos hoy en día, pero hizo una gerencia como discípulo de Jesús bien importante, y coincidencialmente hoy estamos justamente celebrando ese onomástico de Pedro y Pablo, y felicito si hubiese acá en el grupo algún Pedro, alguna Petra o algún Pablo, felicitarlos. En segundo término, no sé qué pasa aquí con que no pasa la... Ok, esta fue la cara que puse cuando el profesor Ernesto Blanco me llamó para que de alguna manera diera esta conversación, tuviéramos esta tertulia virtual el día de hoy. Porque obviamente cuando a uno lo llaman para dar temas académicos, bueno, uno se prepara en ese sentido.
Aquí hubo digamos, una doble preparación, porque tenía que ver, si bien con aspectos, y ya lo veremos un poco más adelante, académicos, aprendidos durante todos estos años, también tiene que ver mucho con el tema experiencial, el tema vivencial, y eso obviamente necesita sentarse uno a reflexionar. Por lo tanto, agradezco infinitamente al profesor Ernesto Blanco, al equipo del IESA, a mis amigos Julio, Mario, Gustavo y al mismo Ernesto, que está dentro de los coordinadores académicos, por esta oportunidad, que si bien nuevamente, protocolarmente uno siempre debe dar las gracias, las doy doble, porque me permitió durante esta semana, les confieso, con cierta turbulencia espiritual y mental, hacer reflexión de uno mismo, y aquí es cuando uno se da cuenta el camino recorrido, las reflexiones de lo bueno y de lo malo, de las lecciones aprendidas y desaprendidas, y de algo quiero de ello compartir con cada uno de ustedes. Y por eso me permití llamar esto inflexiones y reflexiones, porque bueno, desde el punto de vista matemático, la inflexión es justamente el punto donde la curva cambia de dirección, y es justamente algunos eventos durante mi vida, digamos, gerencial, por llamarla, y mi vida médica también, y como cirujano, que he tenido que tomar esos puntos de inflexión, he tenido esos puntos de inflexión, por lo cual he tenido que decidir tomar decisiones, muchas veces gerenciales, o decisiones particulares, personales, de forma de vida. Y en algo quiero compartirlo con ustedes, además de las reflexiones que de todo esto uno desprende a lo largo y a la postre de muchos años dedicado a esto, que la estuve compartiendo, como decía Julio, con la parte asistencial, porque estuve hasta 7, 8 años atrás en plena actividad quirúrgica como cirujano, y bueno, y ahí fue con un punto de inflexión, tomé la decisión de simplemente dedicarme al nivel gerencial que venía preparándome de mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, quizá esta historia empieza un poco en 1986. Yo soy egresado de la escuela José María Vargas, aquí hay varios de ellos que son de esa escuela, es un orgullo que siempre llevamos como barrista, y en el 90 me graduó en el Hospital Vargas como cirujano. Ya desde allí estaba ese gusanito, como se dice, esas ganas de gerenciar algo. Desde la fiesta de prograduación o de graduación que tuvimos en la escuela, hasta las tomas de la plaza. En la escuela Vargas hay un ritual de todos los últimos años de la carrera, o los que estamos en el último año, de tomar la plaza, es hacer una fiesta ahí para tomar la escuela y convidar a los compañeros y a los amigos a celebrar el último día de guardia. Entonces, desde gerenciar eso hasta las oportunidades que se me dieron en el Hospital Vargas, y a la confianza que muchas veces, ya la vamos a ver en una próxima lámina, y esto un poco resume esa vida, digamos, asistencial y académica que tuve. La resumo en un breve espacio de esta diapositiva. Desde apenas en el año 90 graduado de cirujano, en el 92 el doctor Acosta, quien en el momento, Humberto Acosta, un gran ginecólogo reconocido en el país, me pidió que fuera jefe de quirófano, y desde allí comencé justamente esa actividad como jefe de quirófano, prácticamente un muchacho recién graduado, llevando a cabo la jefatura de quirófano. Probablemente el doctor Acosta ya ahí veía mi condición de querer organizar y hacer cosas que generaran resultados. Habida cuenta que fui el presidente de la sociedad de residentes, el presidente de la sociedad médica, la coyuntura política del momento, estaba en el gobierno el doctor Rafael Caldera, y quien era su médico de cabecera, el doctor Fernando Rubén Coronil, justamente me llaman, el más jovencito de todas, porque ahí además ese miembro del Consejo de Gobierno, así se llamó lo que a la postre en ese momento fue el Servicio Autónomo Hospital Vargas, que ya les contaré algunas cosas de esas vivencias, de esas reflexiones que son importantes. Justamente hoy, capa caída en lo que está el sistema de salud pública venezolana, creo que esa es una experiencia, si no perfecta, era perfectible, mucho mejor de las que tenemos hoy en día. Me llamaron para que fuera parte integrante de ese Consejo de Gobierno,
donde estaba el doctor Coronil, el doctor Oleta, el doctor Vargas Arena, el doctor Guani, el doctor Boet. Imagínense, figuras, probablemente algunos de los médicos que están acá, seguro han oído de ellos como figura descollante de la medicina moderna venezolana. Después, en el 97, nombran al doctor Oleta, quien fungía como director médico en ese momento, de ministro de Salud del gobierno de Caldera, y obviamente nuevamente todos estos connotados médicos dicen, muchachito, tú eres el más joven, métete en la dirección médica, y lo hice a mera, por la amistad que tenía con todos ellos, por la confianza que me habían dado, y no necesariamente por la preparación, que apenas escasamente tenía, mucho por autoconocimiento y la disciplina de estudiar, pero no por tener horas académicas en ese sentido. Allí empezó entonces ya una de los puntos de inflexiones donde tomé la decisión de empezar a formarme en esto, que me era agradable, que lo gozaba, que lo disfrutaba, y tomé la decisión entonces de empezar a estudiar. La Fundación Polar me dio una beca para hacer estudios, después hice en la Católica, y así sucesivamente he ido haciendo formación, digamos, académica en este sentido. En el 99, habida cuenta de la llegada del nuevo gobierno a través del presidente Chávez, nosotros tomamos la decisión, tanto el Consejo de Gobierno, porque ya se vislumbraba que iban a derogar el Servicio Autónomo Hospital Vargas, yo como director médico en esa oportunidad renuncié, y ya estando libre, como agente libre, como dicen en el béisbol, en el golpe beisbolístico, tomé la decisión entonces de separarme, no por mi deseo, sino casi obligado, del Hospital Vargas, y estando libre en aquel entonces, en el 99, mi gran amigo, hermano de vida, Hipólito García, me dice, Pedro, vente para la Clínica Santa Sofía para que te dirijas desde la dirección médica a la clínica, porque yo me lo había llevado a su vez cuando estuve de director del Hospital Vargas como coordinador de terapia intensiva, porque Hipólito, amigo común de los que estamos acá, además de un buen internista, estupendo intensivista. Y luego, bueno, pasa el 2003, quien estaba director médico aquí en Policlínica Metropolitana decide irse del país, y bueno, le dice al presidente de turno de Policlínica, bueno, aquí hay una persona que él siempre me echa el cuento que él nunca le gusta recomendar a nadie, menos en estos puestos tan importantes, y él dice, la única persona a la cual yo conozco y tengo confianza es Pedro el médico, por favor, entrevístenlo y ustedes decidan. Pues. Bueno, y así fue cuando nuevamente ingreso, pues nuevamente es ahorita como director general, en aquella oportunidad, del 2003 al 2009, ingreso como director médico. Y la vida me llevó a Hipólito García, se lanza a la Nobel Asociación de Venezolana de Clínica y Hospital, y me dice, oye Pedro, yo ya estaba de salida de la dirección médica de Policlínica, porque suelo tener ciclos de 5 años, inclusive por una conducta disciplinada, porque creo que las instituciones necesitan renovaciones. Y después de este tiempo, asumo la dirección ejecutiva desde 2010 al 2012, la Asociación de Clínicas y Hospitales, que me dio una visión aún más integral, aún más amplia de todas las clínicas y hospitales privados del país. Recorrimos el país en múltiples oportunidades, conociendo un poco cómo se bate el cobre, y me disculpan el término, el refrán, cómo se bate el cobre en cada una de las instituciones, cómo habían particularidades geográficas que son importantes e interesantes, cómo en Oriente se presenta y se gerencia de una manera totalmente diferente a Occidente, como en la región central lo hacemos de una forma diferente. Eso me dio una visión, obviamente, geográfica del tema gerencial en la industria o en el sector salud, cosa que me ha sido obviamente de gran ayuda y de gran... Hice una pasantía por corto tiempo en la Policlínica La Arboleda durante un año, como una especie entre director médico y director general, o sea, llevar una clínica que aunque pequeña, con un movimiento importante en aquel momento, y creo que también fue una experiencia importante. ¿Qué cosas puedo yo resumir grandotas
digamos, de ese tránsito que he tenido estos años. Primero, tener siempre presente, tener un propósito, una brújula, y tener claro hacia dónde uno quiere dirigirse. Y tener claro que todas las cosas que uno hace son una especie de rompecabezas. Van a terminar armándose en la medida que uno se concentre, tenga disciplina y se siente a armar este rompecabezas. Y eso necesita, además de constancia, una gran disciplina y además una gran paciencia. Creo que para mí, si puedo resumir este largo tránsito de unos 20 y tantos años, 25 años en el tema gerencial y asistencial, ha sido probablemente eso, tener claro hacia dónde quería ir y hacia dónde quería que las instituciones a las cuales uno aportaba con su trabajo y con su creatividad fueran, y que esto se componía de piezas que tú tenías que ir armando. Creo que eso me permitió entonces lograr una cosa que yo no la había apreciado, que es tener un propósito. Siempre lo he tenido, pero lo terminé, digamos, sedimentando, lo terminé haciendo introspección de ello cuando estos 2 años de pandemia. Y por eso quizás algunos de los que están acá han leído este libro, y los que no, por favor, háganlo. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco que estuvo en los campos de concentraciones, porque hay algo que yo lo sabía, lo tenía allí, pero no sabía la dimensión de lo que era tener un propósito. ¿Okay? Y en estos 2 años de pandemia, ya con estos 3, pero los 2, el primero aquí en Policlínica Metropolitana, que tuve la oportunidad y la confianza de la Junta Directiva de coordinar todo el sistema, llamamos, de atención de los pacientes con COVID, entendí que mi propósito era justamente ayudar a la gente. Sí, nosotros por deformación profesional, eso es lo que nos enseñan en la Escuela de Medicina, en la Vargas, en la Raceta, en todas las escuelas de las universidades venezolanas, ¿okay? El ayudar al prójimo, el ayudar al paciente, pero a veces quedaba o queda en oportunidad en palabras huecas. Y aquí no, aquí sentí ese propósito. ¿Cuántas personas me mandaban mensajes? No tanto como a Julio, lo confieso, no tanto como a Gustavo, pero me mandaban mensajes para orientaciones que uno ni conocía y se las daba d'emblée sin nada a cambio, que no fuese. Y les confieso, 2 épocas de mi vida en las cuales me he sentido ultra útil. Uno, cuando hice mi medicatura rural en Curiepe, porque hasta me pedían consejos de matrimonio algunos padres de algunas mozuelas del pueblo para ver si se casaba con fulano tal. Imagínense a dónde llegaba uno en esa época divinas de medicatura rural. Y en este momento, en estos 2 años de pandemia, a pesar de las vicisitudes vividas, la intensidad que me permitió demostrar en lo que uno puede ayudar, y ahí se hizo evidente esa frase famosa que Miguel Ángel Landa daba mucho en su programa: haz bien y no mires a quién. Bueno, tuvo un gran sentido para mí. Por eso estas reflexiones en la soledad son importantes, creo que son vitales, a los cuales yo los invito a que tengan el tiempo de hacerla. Yo siempre, a los que me conocen y a los que yo he podido conversar, siempre le he hecho el cuento famoso que en el 2009, cuando por razones inducidas, por llamarlo de alguna manera, no de mi voluntad, tuve que salir de Policlínica Metropolitana. Yo salí un 30 de junio y la semana siguiente me fui a Mérida, al Hotel Los Frailes, y me interné una semana solo. Estaba la señora que limpiaba el hotel, la gente del fronting del hotel, el cocinero y yo. Para los que conocen el hotel, ese hotel, además de ser bucólico, un riachuelo, a las 6 de la tarde ponen cantos gregorianos, tienen una chimenea, el comedor queda arriba, después de una escalinata. Estuve una semana que ya el 6º día me tuve que venir porque ya me puse a hablar solo con el espejo, ya dije que ya era hora de devolverse, y me permitió tomar decisiones trascendentales en mi vida. Y este es otro punto de inflexión, que era dedicarme nuevamente a emplearme
o dedicarme a una de las cosas que me había preparado por mucho tiempo, que era el conocimiento y a la experiencia que había tenido, a las asesorías. Y esa fue la decisión que tomé por muchos años, que interrumpí justamente ahorita en noviembre del 2021, que me solicitaron encargarme de la dirección general, y por eso parte de la frase del título de esta charla es esto, de cirujano a director general, es un poco esa toma de decisión, esa reflexión que hice a solas conmigo mismo bueno, en un lugar privilegiado como es el estado Mérida y particularmente en la zona de Santo Domingo. Entonces creo que si algo puedo yo invitarlos, es que se necesita el tiempo, diría yo que la valentía. Yo lo hice, ahorita lo digo francamente, con una infidencia a todos ustedes. Ahorita creo que si lo tengo que volver a hacer, tendría que tener valentía para hacerlo, porque sé de dónde, qué pasa en esos 6, 5 o 4 días que uno se tome para sí solo, de verdad. Ahí, en un ambiente tan bucólico como eso, a reflexionar sobre uno y sobre la vida de uno. Y bueno, y eso es lo que ha sido, pues. Tiempos tormentosos en paisajes bien armónicos. Entonces, ese es un poco el resumen de todas estas cosas vividas. Tormentas en lugares que uno quiere, paisajes agrestes en lugares que uno no quiere estar, pero bueno, que son parte de las cosas que uno debe hacer. Lo importante es que no importa lo tormentoso o lo importante que sea la corriente, siempre contar con un equipo, porque ese equipo siempre te va a acompañar, y eso es una de las lecciones aprendidas durante toda esta vida, es trabajar en equipo. El equipo para estos momentos tan turbulosos como este río, o tan sincrónicos y tan alfombras como este otro. Creo que en ambos se necesita tener un equipo amalgamado, un equipo coherente, un equipo que trabaja respetuoso, donde las competencias y habilidades de cada uno son más que la suma de cada uno de ellos. Lo que sabe uno, nadie sabe más que todos de lo que sabe uno. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante y relevante. Y siempre tener una guía. En estas cosas uno siempre tiene guías, y en ese sentido yo siempre he tenido varias guías a las cuales acudía. Tuve tiempo, aquí a título personal, por razones de orden personal, hice 3 años de psicoanálisis, o me hicieron 3 años de psicoanálisis que me dieron herramientas importantes. Tuve un coach por varios años que también me permitió entender muchas cosas. Probablemente aquí hay muy pocas personas de las que me conocen de hace mucho tiempo, probablemente estarán de acuerdo conmigo, porque yo mismo estoy de acuerdo conmigo mismo, de que mi personalidad, más que mi personalidad, mi carácter, mi templanza ha cambiado de cuando estaba en el Hospital Vargas, por razones más que obvias, a la de ahorita, una persona más sosegada, más con la experiencia más llevada a términos de las reflexiones, del pensamiento, inclusive de muchas fortalezas, de muchas debilidades, de muchas oportunidades para mejorar, y de muchas flaquezas que obviamente todo ser humano tenemos. Y para ello me he ido armando de los arneses y las herramientas correspondientes, mucho estudio, mucha academia, muchas discusiones, muchas reflexiones. No paro de leer, no paro de estar pendiente. Hice el PAC del IESA en el año 2016, al cual yo, antes de comenzar, les estaba contando que yo me tomé, que esa es un segundo punto de inflexión, o un tercero. Ustedes me llevan la cuenta, por favor. Uno de los puntos de inflexión, que decidí hacer el PAC cual profesor de una universidad. Me tomé un año sabático, en estos casos 9 meses que duró el PAC, me los tomé exclusivamente. Yo les contaba que los que conocen el IESA saben que hay unas casitas y donde hay unos salones. Bueno, yo llegaba a las 8 de la mañana, me internaba allí, al mediodía comía allí, a la tarde me iba a la biblioteca, y en las horas de la tarde, a las 5 o 5 y media, empezaban, en ese momento fueron presenciales, afortunadamente, empezaban las clases del PAC. O sea que yo me tomé a pecho esos 9 meses y estudié y viví y conversé, hice un networking espectacular
cosa que agradezco a la vida, agradezco al IESA y agradezco a todos los que me dieron la oportunidad de interactuar y de aprender de cada uno de ellos. Y por eso, quizás ya ustedes la han oído en varias oportunidades, sobre todo porque quizás es un mantra, por decirlo de alguna manera, de los que están en Alcohólicos Anónimos, y es justamente, hoy lo puedo decir con convicción, ¿vale? Esa serenidad la siento hoy, cosa que no la sentía hace años atrás, por razones más que obvias. Tengo una edad, ya cumplido 61 recién el 31 de mayo, y ya creo que la edad también le da a uno la oportunidad y el aprendizaje, las cosas vividas, dan esa oportunidad de serenidad, de saber que no puedes cambiar, a lo cual tienes que enfrentarte porque sí, y a lo cual simplemente dejarlo pasar y ir aprendiendo, pasar del conocimiento a la sabiduría. Ese paso, esa transformación es importante, y esa solamente no la dice uno, imposible que uno la sepa, esa la ayuda son otras personas, esas nos las dicen otra gente, esas la saben ganarse más que la autoridad que te da una posición, un cargo, el authorities. Es decir, justamente esa autoridad que te ganas tu moral, ética, y por el trabajo denodado que cada uno de nosotros hace en las posiciones que le toca ocupar. Y nada menos que nada más en mi vida profesional, gerencial, asistencial, inclusive en mi vida personal, todos hemos tenido que subir empinadas como esta. Siempre y cuando la hagamos con seguridad, con las herramientas necesarias, con las cuerdas necesarias, creo que siempre van a terminar en la cima, van a terminar siendo, definitivamente van a terminar siendo exitosas. Y una de las cosas que si les puedo ofrecer humildemente es esto, el poder de las preguntas y el poder de las palabras. Wow, cómo me costó a mí, cuántas caídas me costó a mí aprender esto. Poder de las preguntas, reflexionar, siempre tener la pregunta del por qué, el cuándo, el cómo, el dónde y tantas otras preguntas. El poder de las palabras, cómo las palabras hieren, cómo las palabras son capaces de cambiar una situación tan hostil a una situación bastante aceptable para todos. Como uno diciendo, y cuando digo las palabras, de las palabras orales, verbales que uno emite a través de nuestras bocas, con las palabras que emiten nuestros cuerpos. Entonces, creo que ese es un elemento que creo que todos debemos aprender, sobre todo cuando tengamos posiciones gerenciales de importancia, donde tenemos que gerenciar, digamos de alguna manera, donde tenemos que liderar equipos de trabajo, estos dos poderes. Tenemos que tenerlo con humildad, pero con pasión. Poder preguntar y poder usar las palabras correctas en el momento correcto y con la necesidad y la intención correcta. Otra cosa de que aprendí, tanto en la administración pública, en los hospitales públicos, del cual conversaré algunos elementos diferenciales en unas próximas láminas, era 3 pasos que aprendí yo en todas las cosas cuando llego. La primera, lo que es. Uno llega a los lugares porque lo contratan o porque conoce en algo o no conoce nada la institución, y es lo que es. Después uno intenta ver un poco más allá lo que se puede hacer, porque no todo lo que uno tiene en mente, no todo lo que uno ha aprendido, no todo lo que uno conoce puede implementarlo. Y después lo que debe ser. Y eso sí, ya eso es lo que permite ver la carretera de lejos, o sea, dónde quiero llegar. Y ahí es donde el comentario inicial de la brújula y el rompecabezas forman parte imprescindible de este morral de cosas que uno debe tener. Si yo hago una retrospectiva de los años vividos de esto al día de hoy, sobre todo de los elementos que diferencian un hospital público de una clínica privada, yo diría, para hacer un gran resumen, después puedo entrar en unos detalles en cada una de las vidas vividas en el Hospital Barria, como director, como jefe de quirófano y en las clínicas que he estado, es que yo rescataría de los hospitales públicos
todo lo que tiene que ver con la atención médica colaborativa, de trabajo en equipo, que en las clínicas se pierde por el trabajo solitario de los consultorios. Eso yo lo rescataría y me lo llevaría al tema de las clínicas privadas. Y de las clínicas privadas me llevaría, una de las cosas importantes hacia los hospitales públicos, es todo el tema de eficiencia, de control de gestión, de la accountability, que se llama, es decir, de determinar cuáles son tus responsabilidades y de alguna u otra manera llevar una gerencia transparente, limpia y administrativa de un hospital. ¿Qué cosas de los hospitales me puedo llevar hacia una clínica? Todo lo que tiene que ver con el ámbito de la investigación, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la docencia. Pocas son las clínicas, sino excepcionales, una lista que probablemente pueden ser contados con los dedos de la mano en este país, donde el tema docente de investigación es descollante, es importante como el tema asistencial. Eso es lo que yo me llevaría de los hospitales. Probablemente no tanto los hospitales de hoy en día, lo reconozco. Yo estoy tratando de ponerme en esa retrospectiva que les comentaba del Hospital Vargas que yo viví a las clínicas actuales. ¿Y qué me llevaría de las clínicas hacia los hospitales? Es un equipo gerencial que tú puedas liderar, que tú tengas un equipo gerencial que no sea impuesto por temas políticos, sino que sea impuesto por el tema de sus competencias, habilidades y por su prestigio y experiencia en los diferentes áreas que conforman administrativa y asistencialmente una clínica. Creo que eso puede en mucho resumir más allá de los elementos anecdóticos o de los elementos particulares que tuve en Policlínica, en Santa Sofía, en La Arboleda, en la Asociación de Clínicas. Creo que rescataría esos grandes elementos de uno y de otro, que me los llevaría de uno a otro para hacer prácticamente una institución, digamos, con un Dream Team, pues, con un equipo que uno quisiera tener en cualquier equipo gerencial. Lo mejor de los dos mundos, como se dice. Entonces, en ese sentido, creo que yo puedo rescatar en esas reflexiones que hacemos de estas actividades durante todos estos tiempos, eso. Y aquí sí me permito un poco usando la deformación académica, por llamarla de alguna manera, el conocimiento adquirido a través de la academia y lo vivencial, poder hacer un listado, si se quiere, una enumeración de lecciones aprendidas y quizás las mejores para mí, las lecciones desaprendidas, porque quizás uno pudiera decir que por la edad que uno tiene, el loro viejo no aprende a hablar. Yo soy particularmente muy escéptico y me da urticaria cada vez que oigo ese refrán, porque yo no soy ni loro y ni viejo, porque vivo permanentemente estudiando, permanentemente leyendo, permanentemente buscando cosas nuevas que hacer, cuáles son las mejores prácticas en el mundo, en cosas gerenciales, en asistenciales. Me siento a preguntar de cosas que parecen tontas y niñas a cosas que uno cree que tienen una mayor reflexión. Por eso me permiten, con todo el respeto a la audiencia, enumerar estas lecciones. Primero, quizás ya en estos tiempos, no tanto hace unos 15, 20 años que ya comenzaba, pero en estos tiempos, entender que vivimos una era de innovación y eso exige, porque sí, reinventarse. Esto del loro viejo no aprende a hablar, aquí no cabe, para un gerente no cabe, para absolutamente nada. Hay que reaprender a vivir en entornos tan volátiles y si no la pandemia nos los estrujó en la cara 1.000 millones de veces, cómo los entornos volátiles son capaces de un día a otro cambiarte las reflexiones, cambiarte la forma de vivir o inclusive perder afectos muy cercanos a uno. Y eso permite, obviamente, una evolución organizativa. Dos, asumir que lo más importante para ser innovador es ser un aprendiz. Nunca dejar de aprender. Nunca, si bien uno tiene una capacidad, probablemente por la experiencia, de entregar información, nunca debe uno dejar de ser un aprendiz, de aprender, de preguntar. Por eso el poder de las preguntas creo que es relevante, es importantísimo. Y eso, convertirse eso en un ámbito, en un hábito vital,
No porque yo fui a un taller o que hice un diplomado o hice el PAC, me quedé allí. No, en absoluto. Esto es permanentemente revisión de conocimiento, revisión de experiencia. Entender que el cerebro siempre nos engaña, ¿eh? Y no impide aprender a innovar porque, bueno, el cerebro tiene unas condiciones particulares que se mantiene dentro de una, digamos, de un área de confianza, de confort. Y justamente el cerebro nos engaña buscando información que no nos cambie mucho las formas de hacer las cosas. Entonces, eso permite que tengamos que vernos obligados a escuchar. Y al final, una de las cosas, de las habilidades, de los skills que creo que debemos tener todos los gerentes es la escucha activa, y hacia ahí va dirigida quizás una de estas lecciones aprendidas o desaprendidas. Aprender y exigir la escucha y la humildad, como lo comentaba, creo que es una de las habilidades más importantes. Escuchar es el reto tal vez más difícil y complejo. Se los digo yo, que antes yo atosigaba a la gente, no la dejaba hablar. Hice talleres de escucha activa justamente para entrenarme en eso, porque mi mente siempre iba más rápido que mi boca y mi boca más rápido que la mente del otro, y siempre le estaba encima a las palabras del otro, y aprendí y disfruté ahorita escuchar a la gente, porque eso me permite obviamente ver la visión de otro y aprender del otro, y no tengo la menor duda que es una de las formas, si no la única, de verdad de crecer. Y escuchar es leer, obviamente, escuchar a otras personas, oír podcasts de gerencia, mil cosas que en ese sentido ayudan. Aprender, obviamente, no es un acto que venga de Visatergo, es decir, de transferencia del calor, del frío al calor o del calor al frío. No, es un acto que exige tener foco, perseverancia, esa brújula que yo le decía, ese faro, es buscar donde se necesite tener el conocimiento y aprender de él. Ese tiempo nadie se lo va a quitar a uno, definitivamente, y por eso les comenté ese punto de inflexión que tomé de dedicarme 9 meses sabático al PAC. Fue para mí de una de las cosas más importantes que he tenido en mi vida, porque me permitió involucrarme con los profesores del IESA, me involucró con la lectura, con cambios de paradigma, con conocimiento, y obviamente con ir puliendo esas habilidades que uno tiene por allí, pero que definitivamente necesita obviamente irlas puliendo, irlas digamos facetando como un diamante. Desaprender definitivamente es una lucha contra unos hábitos. Nuevamente el cerebro y el cuerpo están acostumbrados a estar en una zona de confort, y no hay cosa más importante para el cerebro y de amor que lo conocido. Cualquier cosa que genere incertidumbre, que genere cambiar una forma de pensar o de hacer, eso definitivamente se genera ahí en el cerebro triuno, como hablan, en el reptil, en el cerebro reptil, pues, lucha contra un enemigo externo. Innovar siempre es la principal prioridad de un líder. Creo que todos los que están acá, todos los que están en este diplomado, que de alguna manera nos has aglutinado en estas charlas y en todas las que ustedes han tenido, es justamente buscar siempre la innovación, enfocarse en lo importante, no en lo urgente. Eso habitualmente suele ocurrir, y en nuestro país es muy dado a que lo urgente siempre supere a lo importante, pero es ahí donde el reloj de uno tiene que entender que tiene que haber un tiempo para lo importante, para la reflexión, para buscar lo medular y no lo superficial. Y esa innovación hace que uno crezca y hace que los colaboradores de uno, el equipo que está al lado de uno, hace crecer a esos talentos. Porque una conducta que yo he tenido de noviembre acá es tratar de elevar el nivel de exigencia hacia la gerencia y los directores que están bajo el liderazgo, la supervisión, digamos de alguna manera, de la dirección general, justamente en la búsqueda de nuevos conocimientos. Y le acabo de decirlo esta mañana en una reunión que tuvimos, que todo el que me toque la puerta, por decir una frase, mi puerta, yo tengo reuniones, o mejor dicho, mi derecho es de puerta abierta, todo el que toque la puerta pidiendo querer hacer un curso, prepararse, tendrá de mí un absoluto sí,
y un absoluto apoyo para que lo haga, porque creo que esa es de las cosas que uno tiene que implementar en su equipo gerencial, es el talento, es la preparación, es rodearse de profesionales cada vez mejores, creativos, innovadores, que quieran estudiar, que quieran ir contra corriente, porque eso definitivamente eleva el nivel del equipo. Y estas dos últimas, siempre innovar permite que otros innoven. Esto se produce lo que se llama una espiral virtual. Es decir, si yo innovo, los otros equipos ven que unos innovan, y entonces hay una competencia, digamos, de alguna manera sana, y otra vez es también una competencia, es decir, una cooperación en la competencia, justamente para distinguirse los líderes de un lado y de otro, y de generar nuevas propuestas y nuevas innovaciones, innovaciones y nuevas formas de hacer cosas. Y sobre todo, el líder es sobre todo un gestor del cambio y de emociones organizativas. Y aquí quiero detenerme un poco, porque nuevamente en la preparación que debemos tener como líderes, como gerentes, como personas que vamos a estar frente a un equipo, el manejo de las emociones de la organización son importantes. Extender el miedo, aquella forma antigua que uno vivió. Julio lo sabe, Gustavo lo sabe, en el Hospital Vargas, grandes, eminentes médicos que nadie pone en duda, tenían una forma de gerenciar un poco, quizás para los tiempos modernos, fuera del contexto a los tiempos de hoy. ¿Okay? Eran muy autoritarios, nadie les quitaba la sabiduría que tenían del punto de vista médico, pero probablemente la inteligencia emocional, que hoy se llama así, en aquel entonces probablemente no era quizás el mejor de los dones de estos sabios del punto de vista del conocimiento y de la asistencia o de la parte médica, pero hoy en día uno le agradece esa tenacidad, esa disciplina que tuvieron en tiempos muchísimo más hostiles desde el punto de vista organizativo que nosotros, y lograron hacer, en el caso mío en particular del Hospital Vargas, y probablemente ustedes tengan en mente quizás grandes guías en cada una de vuestras áreas, médicas, odontológicas, enfermería, etcétera, que seguro los tienen representados en vuestra memoria. Cosas que definitivamente nos permiten, y creo que Julio en algo tocaba allí, es que Kant decía que la práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica es estéril. Y agradezco las palabras que dio al inicio Julio, y quizás sí, siento que esa es una virtud que yo puedo de alguna manera enseñar a cualquiera que esté frente a mí, es que yo tuve la posibilidad de estar en la administración pública y en la gerencia privada. Tuve muchísimos años ejerciendo la cirugía, fui jefe de equipo del Hospital Vargas en su emergencia, inclusive siendo director médico, yo hacía guardia durante 4 años, estuve haciendo guardia hasta cuando ya el cuerpo no aguantó más. Por eso digo que ese equilibrio, por llamarlo de alguna manera, de la práctica con la teoría, me ha dado una visión, una perspectiva totalmente diferente, que solamente me lo hubiera dado la teoría o solamente me lo hubiera dado la práctica. Creo que he podido, dentro de lo que cabe, con toda la humildad que esto significa, tener que hablar de uno frente a otros, es que me ha permitido justamente equilibrar lo académico, que es relevantísimo, con lo experiencial o con lo vivencial, que también es importante. Porque la experiencia, al fin y al cabo, es un don que uno va adquiriendo con conocimiento, con experiencia, con fracasos y también con éxitos. Y otro elemento importante, y esto sí sé que le fascina a mi amigo Julio, es que sin datos, decía Deming, de calidad total, sin datos no eres más que otra persona con una opinión. Entonces, cada cosa que nos enfrentemos en el ámbito gerencial, tenemos que tener las evidencias. Como hay la medicina basada en evidencia, probablemente hay la odontología basada en evidencia, probablemente hay la enfermería basada en evidencia, tiene que haber la gerencia, y ya hay
basada en evidencia. No podemos decir cosas que no tengamos un soporte empírico, es decir, un soporte cuantitativo o por lo menos cualitativo de investigación, porque ello permite entonces hablar desde el punto de vista de la data, de los datos, es decir, del punto de vista de las cosas que están allí, que no son fortuitas, que no son azarosas, que no son mi opinión, que no es la opinión del otro, que es un dato allí que en todo caso pueden tener análisis diferentes, pero los datos están allí y entonces es importante. Y si no, hacerse de esos datos. Una de las grandes retos que yo he tenido en todas las clínicas que estuve, incluido el Hospital Vargas, es que llegaba con pocos datos. Y bueno, generar una cultura de la recolección o de la producción, de la recolección y del análisis de los datos, no ha sido fácil, porque no es una cultura habitual en nuestras instituciones. Y creo que eso tiene que ser sumamente importante, porque eso es lo que nos permite, en definitiva, tener evidencia y saber si los cambios ocurridos fueron porque iban a ocurrir por un tema de azar o porque ocurrieron porque tú tuviste una variable independiente o dependiente allí que agregaste y quisieron que los cambios ocurrieran por lo que tú hiciste y no porque algo al azar ocurrió. Entonces, creo que esto es relevante. Y ya casi para empezar el final de esta conversa con ustedes, un poco de ese tránsito, de esos aprendizajes, esas lecciones desaprendidas que he tenido, quise resumirle en unas cuantas láminas esos skills, esas habilidades, y las resumí un poco de las lecturas que he tenido y un gran resumen que vi de una coach colombiana, licenciada Maya, que hizo esto en una forma que me pareció súper genial porque rápidamente nos orienta esas habilidades que tenemos que tener, que son 18, ¿no? Para poder ser un gerente con mayoría de edad, uno debería tener por lo menos una buena dosis de cada una de estas 18 habilidades. Resumo rápidamente las habilidades de inteligencia emocional, que creo que son importantes. Les comenté esta anécdota que tengo de mis profesores del Hospital Vargas, la autoconciencia como valor fundamental. Hay que saber quién es uno, hacia dónde va, el propósito que les conversé, lo pongo un poco en letras de mayor, la fuente de mayor tamaño, gestión de las emociones, aprender a trabajar las emociones, cuando las cosas no van bien, no perder la calma, esa serenidad que hablamos al principio, manejo de conflictos, tenemos que prepararnos para el manejo de conflictos habitualmente, todos los días debe haber un conflicto. Si no lo hay, cuídese porque algo le están haciendo por allí para tratar de fregarlo, para decirlo en buenos términos muy criollos. Las habilidades de comunicación, un uso de un lenguaje apreciativo, apreciar a la gente, el poder esa de las palabras que hablaba, la comunicación efectiva y la escucha activa, y por eso lo puse también en una fuente de mayor tamaño. Se los dije al principio, creo que es un tema, yo he hecho un esfuerzo para entrenarme en ese sentido, trato de escuchar, trato de usar el poder de las preguntas con la escucha activa y me ha ido muy bien en el sentido de poder entender mejor las cosas, y si las entiendo mejor, probablemente cualquier operación que haga sobre algún cambio que quiera hacer, algún asunto, algún problema o alguna dificultad, siempre va a tener mayor probabilidad de éxito si lo entiendo mejor y si escucho a los demás de por qué surgió tal o cual evento. Las habilidades de relacionamiento, que tienen que ver con construir relaciones significativas, ¿okay? Tratar de lo que hoy en día hablan todos estos influencers de las amistades tóxicas, un poco construir esas relaciones que te nutran, que te aporten, que te den conocimiento, que te pongan reflexivo, que inclusive te den en la llaga del dolor, que te generen dolor para que entonces tú salgas fortalecido de esa relación. Y ese es un poco lo que uno busca, y obviamente tener empatía con tu equipo de trabajo. Hoy no tengo que decirlo que con la familia, con los amigos, pero con tu equipo de trabajo, hablando desde la gerencia, desde la perspectiva gerencial, y generar la confianza. Ojo, uno genera la confianza, se la gana en la medida que los demás entiendan que uno es una persona confiable. O sea, eso nadie la decreta. Yo no decreto que soy confiable para los demás. Es los demás que me decretan que yo soy una persona confiable, y eso se gana, amigos, con mucho trabajo y con mucho tiempo. Y se pierde relativamente rápido.
Entonces, si hay un activo de uno, además del conocimiento y otras cosas, es la confianza. Creo que eso abre las puertas, se los digo yo con nuevamente, con toda humildad, todos los cargos en los cuales, todas las posiciones y de todas las llamadas que me hicieron para ayudar en las asesorías, fue desde, quizás por mi conocimiento, quizás eso ha sido relevante, pero más por la confianza que saben que están hablando con una persona que mantiene el secreto profesional, que confía en que los datos que uno tiene o los conocimientos o la información que uno recibe se mantiene allí, no es formulada con otros. Creo que esos son elementos supremamente importantes en una relación comercial o una relación gerencial. Tener dentro de las habilidades de logro de resultados un pensamiento visionario, siempre buscando cambiar las cosas, hacerlas mejores, planificar, nada es al azar, todo tiene que ser, no tratar de evitar acción y reacción, siempre ser proactivo en ese sentido y ubicarse metas de largo, mediano plazo y metas, algunas alcanzables, pero otras retadoras. ¿Okay? Metas retadoras que nos permitan buscarlas, que nos permitan viajar hacia allá. Dentro de esas habilidades de desarrollo de otros, porque acuérdense que uno se convierte aquí en una suerte de aprendiz, pero también en una suerte de, digamos, de educador, de enseñar a otros, de transmitir esa correa de conocimiento que uno le puede transmitir a otros, es lo que es tan famoso hoy en día, es hacer coaching, es coachar, es llevar, es guiar, es retar en la reflexión a nuestro equipo, aprender a delegar. Lo aprendí tarde, confieso, así como decía Pablo Neruda, confieso que he vivido, yo aquí confieso que no he sabido delegar, ya he aprendido hace muchos años para acá a cómo saber delegar, y cuando no puedo delegar, entonces no tengo el equipo correcto. Si uno no tiene la confianza en quién delegar, o la experiencia con ese equipo ha sido que delegando las cosas no han ocurrido bajo la planificación que se hace, aquí hay dos problemas. O uno no ha sabido a quién delegarle, o el equipo no está para que sea delegado algunas acciones. Entonces, ahí hay un punto de reflexión y tal vez un punto de inflexión. Colaborar y trabajar en equipo, bueno, creo que las dos láminas que les puse en ese sentido, en tiempos turbulentos es indispensable trabajar en equipo, y en tiempos de paz, por llamarlo de alguna manera, de sosiego, aún más. Las habilidades de gestiones tienen que ver con estas tres últimas: adaptarnos e innovar, toma de decisiones. El gerente tiene, es su responsabilidad tomar decisiones permanentemente, desde la primera hora de la mañana que se para hasta la última hora que se acuesta, tiene que tomar decisiones, aún más dentro de un equipo gerencial, aún más dentro de una institución. Y una cosa que también soy obsesivo en eso, tengo agenditas, tengo todas unas app para el manejo del tiempo, pues son importantes. Para mí la puntualidad forma parte de la disciplina, que quizá lo comento desde el punto de vista filial de mis hijos, no es su mejor característica. Cosa que en mi formación probablemente filial por parte de mis padres, mi padre era un tipo obsesivo compulsivo con el tema de la puntualidad. Julio y Gustavo recuerdan al profesor Carmona. El profesor Carmona, un profesor que nos daba microbiología en la Escuela Vargas, él decía que el puntual no era el que llegaba a tiempo, sino que el que llegaba 5 minutos antes. Y creo que el manejo del tiempo es importante, porque el tiempo de los demás es tan valioso, o tal vez a veces más valioso que el nuestro, y hacérselo perder es improductivo para esa persona, improductivo para la institución. Creo que el manejo del tiempo nos permite, no solamente en el ámbito gerencial, poder cumplir con todas las reuniones, cumplir con todas las responsabilidades que uno tiene, sino en el ámbito ya personal, poder cumplir con todas las cosas que uno tiene personales, con la pareja, con los hijos, digamos también con el ocio, con los amigos. Creo que eso es sumamente relevante que lo tengamos. Ya terminando un par de láminas, quiero finalizar. Probablemente ustedes conocen mucho el cuento del Principito. Creo que ahí hay una frase que siempre me ha parecido genial, porque creo que es cierta, pero lo esencial es invisible a los ojos. A veces no vemos, a veces, muchas veces
hablamos de las cosas que vemos, pero no vemos las cosas de las que no sabemos hablar. Entonces, para eso el conocimiento, para eso el poder de las palabras es supremamente importante para poder entonces nosotros lograr justamente visibilizar aquello que es esencial, que muchas veces se nos pasa desapercibido, que es importante. Un gesto de un colaborador tuyo, un dato que no habíamos visto. Bueno, esas cosas son allí, creo yo, que hace la diferencia del gerente que es diferente al resto, justamente haciendo visible aquello que los demás no son capaces de ver en un momento dado. Nuevamente agradecido a los coordinadores académicos, nuevamente agradecido, lo digo con todo orgullo, a mi casa Yesa, a todos los organizadores de este evento, y como siempre, Lelutier siempre decía cosas importantes, frases importantes, y creo que esta es una de ellas que me pareció genial. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. ¿Okay? Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarnos. Siempre hay alguien que está dispuesto o tiene más conocimiento que nosotros. Quizá esta frase que fue hecha muchos años atrás, aquí habría que agregar, lo importante no es saber, sino tener el WhatsApp del que sabe. ¿Okay? Agradecido, muy amable. Julio, gracias por tu palabra. Y bueno, dispuesto a cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta, alguna opinión, feedback que me puedan dar, será bien recibido y a las órdenes para lo que deseen. Y creo que con todos ustedes nos veremos próximamente un par de semanas, porque me toca trabajar con ustedes el módulo de manejo de crisis, que mi amigo Gustavo me colocó allí probablemente porque conoce las crisis que hemos manejado tanto en el Hospital Vargas como en las clínicas, y bueno, agregar allí el valor de lo académico con lo vivencial, creo que va a ser de buena vibra y de buen conocimiento para ustedes, y para mí aún más, porque sé que me voy a nutrir de las preguntas, de las opiniones y de la información que cada uno de ustedes seguro en esos momentos vamos a tener. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor. Excelente, interesante conferencia y además compartirnos esas reflexiones. Abrimos el chat para que puedan hacer sus preguntas, comentarios al respecto, igual a nuestros coordinadores académicos. Por acá mencionan, excelente conferencia, doctor, me llevo muchísimas reflexiones y aprendizaje, tiene una trayectoria ejemplar e inspiradora. Nos lo dice Paola Hernández. Hasta este momento es el único comentario. Igual si desean agregar. Patricia nos comenta, Patricia Valenzuela, gracias por esta presentación. Es un ejemplo. Excelente conferencia, muy inspiradora. Nos dice Walter Montero. Muchísimas gracias a los que están haciendo por acá, dejando por acá sus mensajes. Igual los invitamos a hacer cualquier pregunta. No sé si alguno de nuestros coordinadores... Por acá tenemos una pregunta. Es impresionante su experiencia, excelente reflexión. ¿Cuál cree usted es la clave fundamental para llegar a ser un gran gerente? Bueno, varias de las cosas las dijimos allí, pero creo que para mí la más relevante es disciplina. Si me ponen entre la espada y la pared y una sola palabra, no tengo otra más, no tengo un inventario y no me dan oportunidades, yo diría que disciplina es quizá digamos, el valor más importante que un gerente debe tener. Porque la disciplina le permite organizarse, hacer cualquier cosa, a la adquisición del conocimiento, la innovación, a planificar. Si uno tiene disciplina, si tiene una guía, si uno sabe qué hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, creo que eso nos pone en contexto. Cuando yo hice la maestría en la Católica, había un profesor que nos que si hay algo, sobre todo en el ámbito asistencial o en el ámbito de la salud, por decirlo en términos genéricos, generales, es que aquí hay equipos multidisciplinarios. Si este equipo entiende cómo piensan los médicos y quizás
lo pasé no necesariamente es profeso, sino para tomarlo ahorita como punto de reflexión acá. ¿Cuál es una gran diferencia entre el sistema público y privado desde el punto de vista de la conducta y de la interacción con los médicos? Es que en el sistema público, nuevamente, los médicos forman parte de un estatus, de una nómina y bajo unas directrices. En tanto que en la mayoría de las clínicas, donde las clínicas son accionarias, es decir, donde el médico es accionista, ahí hay una gran diferencia que vemos en las clínicas privadas, donde sus accionistas son usuarios del servicio, porque además de ser accionista de una empresa, ¿okay?, muy sui generis, entre paréntesis, probablemente el profesor de Viana va a entender perfectamente, porque sus accionistas están son usuarios del servicio. Ven a los pacientes, hablan con la enfermera, entran por el estacionamiento y entonces son, como yo siempre digo, y me río siempre de esto, hay un refrán muy famoso entre nosotros, de que los médicos son ingenieros constructores, es un poco a lo italiano, ¿no? O sea, se la saben todas, saben qué pared hay que cambiar, de qué color, saben más que los ingenieros, saben más que todo, y creo que esa es una particularidad que si uno la entiende, porque uno viene de ese mundo, obviamente lo puede manejar bastante bien y hacer entender a los accionistas que ellos son accionistas de una empresa y cuando son usuarios y que una cosa muchas veces colida con otra y no necesariamente terminan en el mismo fin. Por eso yo creo que, nuevamente, recapitulando, disciplina para mí probablemente sea el valor que agrega crecimiento a un gerente. Gracias. Por acá mencionan también, gracias por la charla. Como usted dijo, hay momentos de inflexiones. Tenemos otra pregunta, ¿qué es aquello que complementa a un gran gerente? Bueno, una de las cosas que creo que complementa a un gran gerente, además, nuevamente, de esas habilidades que hablamos, es tener la humildad de decir que se equivocó. ¿Sí? A mí me costó aprenderlo, lo confieso, que la vanidad, veamos, dentro de la gama de las especialidades médicas, siempre los que son los clínicos y los que somos del área quirúrgica, siempre los clínicos nos dicen que nosotros, los quirúrgicos, somos muy vanidosos. ¿Okay? Porque bueno, eso tiene una larga trayectoria desde el punto de vista de nuestras escuelas de medicina y creo que aceptar que te equivocaste, para mí es una de las grandes cosas que me costó. Hoy en día las trato con muchísima más madurez. Porque bueno, esa vanidad, ese miedo a decir que uno se equivocó, no lo sabía hasta que empecé a decirlo y me di cuenta que con eso aprendía mucho más. ¿Okay? Era retador porque me permitía hacer los cambios que si no me daba cuenta, si no era capaz de verbalizar que me había equivocado, no lo hubiera hecho. Creo que esa es probablemente una de las tantas características, además de otras tantas que ya las comenté anteriormente. Perfecto, por acá siguen, bueno, preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, excelente conferencia. Primero que nada, feliz día de San Pedro y gracias. Posterior, felicitaciones por tan calificada charla, combina conocimiento y sobre todo muchas vivencias. Excelente, gracias por compartir estas experiencias y reflexiones. Igual tenemos comentarios, Carmen Teresa, por la excelente presentación, reconocimiento de una fructífera carrera como gerente médico. Por acá, gracias doctor, ha sido muy gratificante escuchar sus experiencias y con grandes reflexiones que son un gran ejemplo para ser mejores cada día. Por acá tenemos una pregunta de Aslan. Gracias doctor, si pudiera decir cuáles fueron o fue el mayor reto en estos cargos de gran responsabilidad, tanto para el sector público como privado. Sí, creo que los grandes retos que tiene cualquier gerente, y yo no escapé de ello, es administrar en la escasez. ¿Okay? Sobre todo en los hospitales fue un reto importantísimo. Y no se crean que en las clínicas también, sobre todo en momentos en que el país ha hecho un viraje donde el mercado se ha reducido, en todos los mercados, pero el de salud también no escapa a esa oportunidad de reducción de estos mercados, tener que gerenciar en escasez, y cuando digo en escasez no solamente financiera, ojo, de dinero, sino escasez de recursos humanos, talentosos, en escasez de tiempo, en oportunidades, porque han habido
cambios desde el punto de vista del Ejecutivo en todas las normativas y legislación que la sacan de una semana para otra y hay que correr detrás de ello. Entonces, todos esos cambios, todas esas vicisitudes que uno ha tenido, quizás para mí el reto mayor, obviamente, de tener que dirigir, tener que liderar, tener que gerenciar grupos importantes de personas, sobre todo en la dirección médica, bajo la dirección médica de las clínicas. Yo estuve hasta 1.600 colaboradores bajo la supervisión de la dirección médica, obviamente en las diferentes gerencias y sus direcciones, pero al fin y al cabo creo que el reto mayor de cualquier gerente es ser eficiente y tratar de aprender a trabajar bajo la modalidad de escasez, porque eso le permite entonces cada vez ser más fino con el lápiz, ¿okay? Por decirlo en términos de que nos entendamos todos, y tratar de ubicar los mayores, lo que sea, todas aquellas cosas marginales, todas aquellas cosas que tenemos que desechar y enfocarnos en la eficacia, efectividad, que quizás es el rol más importante o quizás al que debe apuntar cualquier gerente. Por acá también tenemos, además está un apoyo, que dicen qué proyecto está trabajando actualmente y cómo le podríamos ayudar, lo menciona Juan Carlos Rodríguez. Bueno, gracias Juan Carlos, yo tengo un gran proyecto, estoy, como les comenté, en noviembre, yo estaba de asesor de la Junta Directiva de Policlínica Metropolitana, más o menos llevo ya 4 años como asesor de la Junta Directiva, y nuevamente de esas cosas que son providenciales o que, como decía, me gusta esa frase de una canción de Joan Manuel, esa, el caprichoso del azar. La junta directiva, habida cuenta que el director general anterior había renunciado, me pidió que me encargara en este itinerato que pareciera que va a ser de continuidad. Y entonces ese es mi gran reto, una dirección general con una junta directiva consustanciada, y aquí sí aprovecho la oportunidad, que es otro elemento importante para cualquier gerente, para cualquier director, es la consustanciación que tenga en los momentos transformadores de reto de una junta directiva. En el caso de Policlínica hay una junta directiva de accionistas que con sus particulares, acabo de decir, todos son médicos, todos son usuarios del servicio, pero son accionistas, y eso es importante, el aval, el espaldarazo, la orientación, las palancas estratégicas vengan desde la junta directiva. Wow, le allanaron al camino la mitad, por poner un término promedio grueso. Entonces, creo que eso es valioso, y ese probablemente, Juan Carlos, el mayor proyecto que tengo es consustanciar un equipo, el cual hemos ido armando, y creo que cada vez tenemos un equipo consustanciado a un tema de transformación digital. Policlínica quiere ir a un tema que me imagino todas las clínicas y todos los hospitales deberían, hay un tema de transformación digital, el mundo hacia allá está yendo, y la medicina, la asistencia, el sector salud, quizás es uno de los más aventajados, producto de la pandemia. Nos han obligado, nos han empujado, nos han ninguneado, como dicen por allí criollamente, a transformarnos desde el punto de vista digital, algunos temerosamente, otros mucho más adelantados, pero esas quizás de los retos más importantes, y generar todos los procesos. Aunque ustedes no lo crean, quizás el profesor Ernesto Blanco, que esa es su área de experticia o una de sus áreas de experticia, entenderá perfectamente cómo clínicas y hospitales no tienen claro sus procesos, no lo tienen claro y menos escrito. Entonces, eso genera una cantidad de elementos allí probablemente que son perfectibles, que son mejorables, que obviamente permiten entender que se generan de ellos indicadores, KPI, una cantidad de elementos que tú puedas medir. Y como lo dijimos, sin datos eres una opinión más. Entonces, o probablemente eso permita entonces poder llevar este carro a feliz término, porque bueno, tu reloj, es decir, tu tablero, tú te va diciendo si la temperatura del radiador aumentó o no, si tiene gasolina, cómo está la presión del aceite, etcétera, y eso te permite guiar probablemente este automóvil a un buen lugar de llegada, ¿no? Sí, por acá también nos dejan la pregunta, está muy relacionada a algunas anteriores. ¿Cuál recomendación daría usted para lograr el equilibrio entre una vida profesional exitosa y la vida personal familiar? Wow, esa es una interesante pregunta, porque
yo tuve tiempos en el cual predominaba el tema profesional sobre digamos, el personal, y uno de los puntos de inflexiones fue tomar la decisión de retirarme del ejercicio de la cirugía, justamente porque ya ahí estaba a la mitad de lo que hoy serían las edades de mis hijos, que uno tiene 22 y otro 20, y ahí tomé la decisión de retirarme para dedicarle tiempo a ellos. ¿Sí? Claro, es una decisión personal, eso no es un ejemplo que uno pueda repetir, cada quien sabe qué puede hacer y qué no, sabe sus cuentas. Yo me senté, evalué mis perspectivas financieras, evalué mis perspectivas personales, evalué mi perspectiva de padre con 2 adolescentes, 2 hijos, y que en ese momento eran unos muchachitos pequeños, afortunadamente muy intranquilo. Digo afortunadamente porque eso me permitió entender que tenía que dedicarle tiempo, y ese tiempo me lo disfruté. Juego de fútbol, entrenamiento, tareas con ellos. Creo que es cuestión de cada quien. Es difícil dar una orientación aquí, pero sin duda alguna, el que solo está dedicado al tema profesional, probablemente tarde o temprano pague las consecuencias. De hecho, acá cuando llegué, nuevamente a título de experiencia, cuando llegué aquí, había muchas áreas que veía que había mucha gente que se quedaba de noche aquí 7, 8 o 9 de la noche. Y dije que en 3 meses el que se quedaba, yo lo votaba. Era un decir, era a título de echar broma. Y eso ha disminuido. Claro, estamos generando procesos, generando una cantidad de eficiencia, y ha hecho que la gente vaya a su casa, disfrute de su familia. Fines de semana para disfrutar. No quiere decir con esto que haya crisis, que haya que atender, que haya que salir fuera de las horas, que haya que quedarse más tiempo. Nosotros estamos en cierre fiscal, eso significa más tiempo dedicado en esto, pero no quiere decir que todo el año vamos a estar en esto. Creo que el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional es exigente, debe buscarse, porque de lo contrario, sigo insistiendo, conozco muchísimos casos de donde la vida profesional ha terminado con vidas digamos, de relaciones de pareja o filiales en forma importante. Y creo que eso forma parte de las habilidades que uno debe tener, y por eso puse allí como de las últimas, la número 18, el manejo del tiempo. Creo que el tiempo permite, teniendo esa disciplina que hablé al principio, tener la posibilidad de disfrutar todas las cosas de uno, desde el estar sola con uno mismo, pasando por la familia y compartiendo con los colaboradores del trabajo. Gracias. Y sí, ya después los últimos comentarios nuevamente, excelente presentación, muy valioso el contenido, me gustó mucho el valor que le dio a los datos y su importancia para la toma de decisiones en la gestión. Por acá ya vamos cerrando el chat, el profesor Ernesto Blanco va a dirigir unas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Pedro, que digo, doctor del médico, te estoy muy impresionado, realmente muy gratamente impresionado, ¿no? Voy a decir algunas cosas que pueden, algunas inconexas, porque las voy tomando de algunas notas que tomé acá, ¿no? Lo primero que usted mencionó, que hizo psicoanálisis, y a mí me resulta que la presencia suya en esta charla, como decía Freud, no es casualidad, porque fue el resultado de un encuentro que tuvimos, que podríamos decir que fue fortuito. Pero de acuerdo a lo que decía Freud, no es cierto que es casualidad, sino que ambos nos estuvimos preparando porque coincidimos en el IESA, yo en el caso de docente y usted en el caso de estudiante. Y bueno, cuando nos vimos en ese sitio, usted se acercó a mí, habló y enseguida se me prendió el bombillo. Esta es una persona que además por el cargo que tiene mucho que transmitir a nuestros estudiantes, ¿no? Yo encuentro la charla suya muy reflexiva, sumamente sencilla. Realmente transmite la humildad y la madurez que usted dice que ha aprendido, y eso es algo a lo que no todos llegamos. Eso es una gran enseñanza, y sé
yo estoy muy relacionado con el gremio médico desde el punto de vista familiar y afectivo, de amistades, que es un gremio donde desde que están en la escuela les dicen que son lo mejor de la sociedad. Y si a un muchacho que lo que tiene son 17 años le dice que es lo mejor de la sociedad, lo que va a desarrollar es una gran arrogancia. Entonces yo encuentro esas palabras sumamente nutritivas, ¿no? Sobre todo esto de la reinvención constante, la nueva revolución industrial, lo que nos pide ni siquiera es aprender una cantidad de conocimientos técnicos, sino que aprendamos a aprender. Porque ahora el aprendizaje va a ser para toda la vida, es lo que llaman el long life learning, ¿no? Aprendizaje para toda la vida, y ese aprendizaje de habilidades blandas que usted ha logrado mediante todo lo que ha estudiado y sigue estudiando, lleva al mensaje de que hay que estudiar, estudiar y estudiar, y es algo que le hemos tratado de transmitir a nuestros estudiantes de este diplomado, ¿no? El lenguaje que utilizó definitivamente, y lo digo con orgullo desde el IESA, está lleno de cosas del IESA. Habló de competencia, y eso es muy poca la gente, es un término que poca gente conoce, eso viene de la estrategia. Habló de la visión, habló de Deming, habló de metas de largo y mediano plazo. O sea, está lleno de una persona que de verdad se ha preparado para la administración, y lo cual me siento muy satisfecho, no por mí, sino por la institución y por la confianza que usted tuvo en ella. Finalmente uso unos comentarios que yo rápidamente le voy a decir, ¿no? Quiero aguantar un poquito, no tanto para usted, sino para los muchachos, ¿no? Las instituciones médicas, además de eso, esa falencia que usted dijo desde el punto de vista gerencial, no solamente tiene falencia las privadas, que son las que conozco con mayor profundidad, de los procesos que allí suceden y no tienen indicadores, etcétera. Hay cosas que son mucho más profundas, por ejemplo, porque eso viene después. Por ejemplo, no tienen estrategia, no tienen objetivos estratégicos de mediano plazo, ni iniciativas que se deriven de eso. Porque es que además quienes dirigen las instituciones son médicos que no han hecho lo que usted ha hecho durante la vida. Entonces, pues simplemente no es una descalificación, es que no lo pueden saber porque no lo han estudiado. Por otro lado, la estructura organizacional está conformada por solo médicos, en la mayoría de ellas. Creo que se está haciendo algo en donde usted está trabajando. Lo poquito que conversamos me llenó de alegría, porque está haciendo algo muy interesante, que por supuesto no lo puedo mencionar acá. Y hay otras clínicas que también le están dando espacios a gente que es especialista en áreas que no son médicas, pero que son necesarias para que una organización, sobre todo en el ámbito, en cualquier ámbito, pero estamos hablando yo en el privado, que es que más tengo contacto, funcione adecuadamente. Por un solo ejemplo, una clínica o un hospital tiene que tener un director de finanzas, y ese señor no necesariamente tiene que ser médico, porque los médicos no saben de finanzas, los médicos saben de medicina, a menos que haya hecho estudios de finanzas. Entonces, bueno, quería esa última parte simplemente como como parte muy nutritiva de enseñanza, y sin que no quiero que se me quede en el tintero que hasta las diapositivas que presentó estuvieron muy bien hechas. Los felicito. Muy, muy bien hechas esas diapositivas. Entonces, nada, la verdad es que le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho su respuesta positiva, como dicen los gringos, en short notice. Enseguida dijo que sí, y ha sido para nosotros todo un privilegio tenerlo en el IESA y tenerlo como profesor. Es un gran privilegio, sobre todo para los estudiantes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, profesor Blanco. La verdad que, como lo dije al inicio, por protocolo tengo que agradecer, pero lo hago doblemente, porque, bien usted lo decía, no fue cosa del azar.
Creo que fue cosas que teníamos que encontrarnos en un momento de nuestras vidas. Usted como profesor, yo como estudiante, pues nos encontramos en un punto que no era ni profesional, sino de ocio, y allí intercambiamos unas palabras y después llegó esto. Y esto, en lo particular, a usted, nuevamente, al IESA, pero en particular a usted por la invitación, porque nuevamente, lo repito, como lo dije al principio, esto permitió pararme unos días y hacer reflexiones de las cuales uno no hace. Pues bueno, el día a día nos lleva a una vorágine, a una velocidad que no permite estas reflexiones. Y tener que, digamos, una obligación, además del honor de poder estar acá compartiendo con ustedes, me obligó a sentarme, a poder hacer una línea de tiempo y decir, wow, ¿qué hice aquí? ¿Qué aprendí aquí? ¿Qué desaprendí? ¿Qué dónde tuve éxito? ¿Dónde tuve fracaso? ¿Dónde me paré? ¿Dónde me quedé arrodillado y alguien me ayudó a pararme nuevamente? Creo que eso tiene para mí un valor, como dicen los colombianos, supremo. Bueno, porque me permitió yo mismo hacer un inventario de lo logrado y de lo que me falta por lograr, que creo que va a ser de bastante provecho para las cosas que tengo pendiente aún por trajinar, a ver si Dios me da la oportunidad y la salud de 25 años más trabajando en estas cosas. Muchísimas gracias, doctor, a todos los que se conectaron, al profesor Ernesto Blanco, a nuestros coordinadores académicos, a todos nuestros participantes que estuvieron muy activos en el chat con sus preguntas y comentarios. Como le comentamos, esta es su casa, así que siempre bienvenido a IESA. Y bueno, feliz tarde para todos. Gracias, buenas tardes a todos.